Cuando la gente duerme, estos insectos salen y comen y provocan este tipo de lesiones. Fíjense, no, realmente las ronchas no son porque hay un parásito ni nada, sino son ronchas que van a salir por la acción, ¿no? Que tiene su saliva, tiene genera en el organismo una liberación importante de histamina y provoca una reacción tipo alérgica, ¿no? Entonces, estas ronchas son molestosas, no hay ningún agente patógeno aquí, no provocan ninguna infección, pero son altamente molestosas, ¿no? Entonces, fíjense aquí hay ninfas bien pequeñitas, aquí hay adultos también, pero cada una come, por lo tanto, al comer, cada una provoca este tipo de ronchas. Son realmente una plaga y pues es bien difícil de eliminarlas, no pueden estar en las camas, en los colchones, en la misma ropa de cama, se pueden llevar de un lugar a otro en las maletas y el control se hace con insecticidas, ¿no? Con piretroides, pero es bien difícil, ¿no? No es como en el control de chagas que con fumigar la pared se puede controlar. Aquí hay que ir poniendo insecticida en todos los rincones posibles donde pueda estar el artrópodo. Sí, y muchas veces estas plagas están bastante en Estados Unidos y hay algunos documentales y reportajes de gentes que han tenido que abandonar su casa, y irse de ella y dejar todo, no pueden llevar ni siquiera ropa, dejar todo porque realmente las chinches se han convertido en una plaga. ¿Sí? No tienen importancia médica en Bolivia porque no hay, pero sí las nombramos por esa situación de que se convierte en una plaga. ¿Qué sí que tiene importancia médica en Bolivia? La familia Reduvidae, la otra pertenecía a la familia Cimicidae. Estas pertenecen a la familia Reduvidae y dentro de la familia Reduvidae, dentro de los redúvidos, esto también se llaman chinches. Hay chinches que pueden ser hematófagas, o sea, que comen de sangre, hay chinches que pueden ser fitófagas, o sea, que comen de plantas, y hay chinches que pueden ser entomófagas, o sea, que comen de otros insectos, ¿sí? Las chinches hematófagas, que son las que tienen importancia médica, se van a agrupar en la subfamilia Triatominae. Por eso, en general, a los triatominos, a los vectores de la enfermedad de Chagas le llamamos triatominos, como un nombre general, pero obviamente dentro de la subfamilia Triatominae hay 19 géneros y dentro de estos 19 géneros 141 especies de triatominos y bueno, hoy hasta esta presentación era del año pasado, pero hoy ya hay 145, ¿sí? Hay 145, o sea, todo el tiempo se van descubriendo nuevas especies, ¿sí? Y alrededor más de 20, hoy, el año pasado decíamos más o menos 20, hoy sabemos que más de 20 hay en Bolivia, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿todas estas 20 especies son vectores de la enfermedad de Chagas en Bolivia? No. Hay 2 especies descritas como vectores. Triatoma infestans, que aquí lo pueden ver en la foto, que es el principal vector de la enfermedad de Chagas, vamos a ver por qué, y Rhonius stali, que es un vector secundario. Pongo aquí a Triatoma boliviana porque es un ícono para nosotros, ¿verdad? Es la única especie descrita solamente en Bolivia. Sí, pero lo que ustedes tienen que saber es que dentro de la subfamilia Triatominae hay varios géneros, hay varias especies y hay más o menos o más de 20 en Bolivia. No todas son vectores, ¿sí? Solamente para que vean, fíjense, este es Triatoma infestans, creo que ya lo he mostrado cuando he dado Chagas. Estas son las ninfas, son insectos grandes. Esta es una ninfa de tercer estadio, la que ha pasado. Sí, esta también es una ninfa de tercer estadio. Esta es una de quinto, esta es una de quinto y esta es una adulta. La adulta ya tiene su conexivo amarillo-negro, como aquí, ¿no? Amarillo-negro, y yo les digo la vinchuca strongista. No tienen alitas, fíjense sus alas, y las ninfas no tienen alas. Y esto que ustedes están viendo aquí, ahorita volverá a aparecer, ¿no? Es como una ropita, es la exuvia que liberan los insectos, ¿sí? Esta. Es la exuvia que liberan los insectos cada vez que van a mudar. Entonces, estos insectos están domiciliados en el caso de Triatoma infestans. ¿Qué quiere decir domiciliado? Que todos los estadios, desde el huevo hasta el adulto, viven en el domicilio, desarrollan en el domicilio. Y esta es la característica más importante para un triatomino ser vector, porque eso le da la posibilidad al vector de entrar en contacto con el humano. Las ninfas, como ustedes ven aquí, no tienen alas, por lo tanto no vuelan.
¿sí? Entonces, para entrar en contacto con el humano o con los animales domésticos, solamente pueden caminar un poco y llegar hasta donde está la presa. Los adultos que sí tienen alas, fíjense aquí, los adultos tienen alas, esas alas, tienen dos pares de alas, pero un par de alas, que son las alas más profundas, las dos alas profundas pequeñas, están quitinizadas. Por lo tanto, no le permiten volar y equilibrarse como los dípteros. Los dípteros también tienen dos alas pequeñitas, pero esas les dan equilibrio. En este caso, no hay esa posibilidad y por lo tanto, los insectos no pueden volar plenamente. Lo que hacen es volar un poco y luego planear. Entonces, no tienen un vuelo largo. Entonces, para realmente transmitir y ser buenos vectores, tienen que estar en el domicilio, ¿sí? Bien. Yo les decía que dentro de los, ¿cómo reconocer un triatomino? Dice la diapositiva. Si les he dicho que las chinches, los redúvidos pueden ser hematófagos, fitófagos o entomófagos, no todos tienen importancia médica. Lógicamente, ¿cuáles tendrán importancia médica? Los hematófagos, porque los fitófagos y los entomófagos no van a tener ningún contacto con el hombre. Los que van a tener contacto y van a poder transmitir enfermedad al hombre son los hematófagos. Pero si ustedes ven aquí, así de encima, ya lo han visto en el laboratorio, ya lo han visto también cuando hemos hablado de Chagas, ustedes ven de encima esto, dicen, es un triatomino, porque tiene 3 pares de pata, tiene un tórax, una cabeza, tiene un abdomen donde hay un conexivo, ¿sí? Veo eso, digo, es una vinchuca, pero no, fíjense, yo veo esto y también parece una vinchuca, pero esta no es una vinchuca, este es un chinche entomófago, ¿sí? Si yo veo estos, digo, vinchucas, ¿no? Parecen vinchucas, pero no, no son vinchucas, son chinches fitófagas. O sea, vistas de arriba, todas parecen iguales, todas parecen vinchucas, pero no todas son vinchucas. ¿Cómo reconozco un triatomino? ¿Cómo reconozco una vinchuca? Si yo lo veo de lado, fíjense, de ladito, la cabecita de lado, tiene el cuello, la cabeza, y por debajo está el aparato picador que se llama probóscide. Esta probóscide, cuando el insecto va a comer sangre, la despliega, la recta completamente así como está en la imagen, ¿sí? La introduce hasta el capilar y succiona sangre, ¿no? Y cuando está en reposo, esta probóscide llega hasta el cuello, pasa un poquito del cuello, pero es recta, fina y tiene 3 segmentos. En cambio, las chinches entomófagas tienen su probóscide curva. O sea, si yo veo esto de arriba, parece una vinchuca, pero si lo veo de lado y le veo la probóscide curva, eso es una chinche entomófaga, no es una vinchuca, no es un vector de la enfermedad de Chagas, no es un triatomino. Las chinches fitófagas sí tienen la probóscide igual recta como los triatominos, pero es muy larga y llega a pasar por debajo del cuello. Sí, tiene 4 segmentos. Ahorita vamos a ver una mejor imagen. Aquí. Sí, fíjense. Este es un fitófago, probóscide curvo y grueso, probóscide curva y gruesa. Sí, este es un hematófago, la probóscide es recta, llega hasta el cuello y tiene 3 porciones y espina. Y este es un fitófago, la probóscide es larga, pasa el cuello y tiene 4 porciones. Esto es súper importante, porque muchas veces al campo, cuando ustedes están trabajando, la gente dice, doctora, encontré una vinchuca, y le van a ver de arriba, parece una vinchuca, le tienen que ver de lado para ver si realmente es una vinchuca, y esto es lo que tienen que reconocer. ¿Sí? Hemos dicho que tienen ciclos hemimetábolos, ¿sí? Tienen un estadio de huevo, que es este, ¿sí? De él sale la ninfa 1, ¿sí? Que es pequeña. Para la infección por Trypanosoma cruzi, la hembra puede estar infectada con Trypanosoma cruzi, pero cuando oviponen no transmite la infección a las ninfas, ¿sí? Las ninfas nacen vírgenes de la infección. Esta ninfa pequeña tiene que comer sangre para mudar a ninfa 2, a ninfa 3, a ninfa 4 y a ninfa 5. La ninfa 5 ya tiene esbozos de alas. Para que muden, tiene que sí o sí comer de sangre. Y entre muda y muda va a pasar más o menos un mes. O sea que para que llegue del huevo al estadio adulto va a pasar aproximadamente 6 meses, ¿sí?
6 meses para desarrollar hasta el estadio adulto. La hembra y el macho, diferenciados, van a vivir aproximadamente 1 año y todo ese año van a comer tanto hembra como macho de sangre, ¿sí? Ahora, obviamente tienen más ventaja en ese sentido de ser vectores, pero la ventaja para nosotros es que este es un mal vector, no es un excelente vector porque no inocula al parásito. El parásito está en sus deyecciones. ¿Sí? ¿Puedo reconocer a las hembras de los machos? Sí, las hembras tienen el abdomen, terminan en punta, fíjense, y el macho termina en un borde romo. El triatomino tiene 3 partes, como todos los insectos, la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza están los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los ojos compuestos, ahí está, el cursor está sobre los 2 ojos compuestos. Tienen 2 oocelos detrás de los ojos compuestos, pequeñitos, ¿sí? Tienen las antenas, ¿sí? Las antenas que van a emerger por delante de los ojos compuestos y tienen la probóscide que está plegada bajo el rostro, ¿sí? Todos estos son órganos sensoriales porque le permiten ubicarse, orientarse, buscar la presa, detectar la luz, detectar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, todo eso le va a servir para orientarse. El tórax, como en todos los insectos, va a ser el lugar de donde emergen los órganos de locomoción. 3 pares de patas y en este caso 2 pares de alas y 2 que le sirven para volar un poco y 2 que están quitinizadas. Y en el abdomen está el tubo digestivo, ¿no? Donde van a desarrollar los parásitos y van a estar los órganos de reproducción y de cópula. Y el útero y los ovarios, donde van a albergar sus huevos, los triatominos, ¿sí? Esta partita terminal de la cabeza, entonces la cabeza, se llama clipio, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes lean, dice, las antenas emergen entre los ojos compuestos y el clipio, ¿sí? Vamos a ver, ¿y eso por qué es importante? Porque de eso depende la identificación del género, ¿sí? Fíjense, la probóscide, 3 segmentos que llegan hasta el cuello, ¿sí? No voy a hablar de esto porque ustedes no van a ser entomólogos, ¿sí? Y esto es para entomólogos, ¿no? Lo que sí me interesa es que sepan reconocer los 3 principales géneros de triatominos. ¿Cuáles son? Rhonius, Triatoma y Pastrongylus. Son los géneros donde la mayor cantidad de especies se albergan de triatominos. ¿Cómo reconozco? Esta es la cabeza de un triatomino y estos son los ojos compuestos y este es el clipio, ¿verdad? Entonces, cuando las antenas emergen muy cerca del clipio y lejos de los ojos y la cabeza es larga, pertenecen al género Rhonius. Cuando la cabeza es menos larga, o sea, es mediana, y las antenas emergen a la mitad entre los ojos compuestos y el clipio, el género es Triatoma. Y cuando la cabeza es corta y las antenas emergen muy cerca de los ojos, ¿sí? De los ojos compuestos, esto es Pastrongylus. Jóvenes, tienen que ver bien y leer bien y escribir bien, ¿sí? No pueden escribir. Cuando les pregunto en mis clases, en mis prácticas, les pregunto, y el Pastrontini te dice, no es Pastrontini, no es inventarse el nombre. Tienen que pronunciar bien. A nadie, si tú te llamas María, no te van a decir, no te va a gustar que te digan Mario, ¿verdad? Le han cambiado una letra, pero ese ya no es tu nombre. Tienen que pronunciar bien, escribir bien, ¿sí? Entonces, estos son los 3 importantes. Y hay una forma de recordar. Yo les doy un mnemotécnico. R, T, P. R, cerca del clipio, T a la mitad, P, cerca de los ojos. Rhonius, Triatoma, Pastrongylus. ¿Sí? Recordemos que los triatominos son vectores de la enfermedad de Chagas. En el intestino medio, que es el estómago, van a desarrollar los epimastigotes, que se van a multiplicar por fisión binaria, que están los epimastigotes, y cuando pasan al intestino posterior se van a convertir en tripomastigotes metacíclicos. Metacíclicos, ¿por qué? Porque el ciclo en el triatomino se llama metaciclogénesis. Es el ciclo desde que el triatomino succiona sangre con tripomastigotes sanguícolas hasta que desarrolla tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior, ¿sí? Ese ciclo puede tardar aproximadamente entre 15 y 25 días, 21 días aproximadamente en promedio, y por lo tanto, una vez que el triatomino coma digamos, en una primera comida se infecta, en la siguiente comida, que es al mes más o menos, ya va a ser infectante,
¿sí? Y va a ser infectante luego toda su vida y todas las veces que pique y defeque va a poder transmitir porque los epimastigotes se van a quedar siempre en el intestino medio multiplicándose. Y eso garantiza la infección del vector. En el intestino posterior hay parásitos, pero no solamente en el intestino posterior, también en la vejiga, y por eso es que los parásitos pueden salir en las heces de triatomino, ¿sí? Y en la orina. ¿Sí? Esto lo hemos visto bien. El mecanismo de infección para el hombre se llama penetración activa facilitada, porque los parásitos van a ingresar una vez que el triatomino defeque, van a ingresar porque el hombre se rasca, provoca microlesiones, erosiones en la piel al rascarse o arrastra las deyecciones al lugar de picadura. ¿No? Para que ocurra la penetración activa facilitada, tienen que ocurrir varias cosas. Que el insecto se alimente bien y defeque. Pero que además de que defeque, el hombre se rasque. Entonces, fíjense, son varias cosas que se suman. Si el insecto viene, pica, se alimenta, pero no defeca, no hay transmisión. Si el insecto viene, pica, se alimenta, ¿sí? Se alimenta bien y defeca, pero el hombre no se rasca, no hay transmisión. Si el insecto viene, pica, se alimenta, camina para defecar y ya no defeca en el lugar de la picadura, no, el hombre se rasca, pero no hay, ahí no ha defecado, no hay transmisión. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no es el mecanismo más efectivo. Ojo, no todos los triatominos llegan a comer, engordar bien y defecar. Y eso, cuando hay muchos triatominos en la casa, a veces baja más de uno a comer y se perturban y por lo tanto no terminan de comer. Un triatomino tarda en comer aproximadamente 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos sobre la cara, sobre el brazo, sobre el lugar donde está picando. Basta que se mueva un poco y eso le genere un problema así de sensibilidad a la persona se toca, espanta a la vinchuca y la vinchuca no termina de comer y no defeca. ¿Se dan cuenta todo lo complejo que es este mecanismo de infección? Ya les digo, no es muy efectivo y más bien no es muy efectivo porque a pesar de no ser tan efectivo, el mecanismo, la infección, la transmisión vectorial sigue siendo importante en nuestro país porque seguimos teniendo casas infestadas con triatominos y en varios lugares del mundo. Y ya también para, ¿no? Como ustedes se distraen fácilmente, ahí les muestro un epimastigote. Mis alumnitos en esta semana están viendo esto en vivo y en directo, ¿verdad? Y los que van a pasar la siguiente semana conmigo también en el laboratorio lo van a ver. Estos son epimastigotes y creo que también los del doctor Martínez. ¿Por qué? Porque él también tiene esto en el laboratorio, ¿no? Esto es en las heces de la vinchuca, fíjense, esto es el epimastigote, pero aquí hay tripo, aquí hay más chiquitito, está el tripomastigote, aquí también hay tripomastigote, ¿no? Hay los dos en las heces de la vinchuca. Lo que nosotros les vamos a mostrar es en cultivo, y en cultivo solo hay epimastigotes, ¿sí? Los triatominos jóvenes pueden ser de dos tipos. Domiciliados, y esos son los importantes vectores porque tienen mayor contacto con el hombre, o silvestres. Y cuando son domiciliados, ojo, los domiciliados pueden ser francamente domiciliados porque viven dentro del domicilio, o pueden estar en proceso de domiciliación y estar en el peridomicilio. Hay 3 ciclos de transmisión de la enfermedad de Chagas: el domiciliado, el peridomiciliar y el silvestre o el selvático. La gran mayoría de las 145 especies de triatominos que hay descritas, la gran mayoría son silvestres, no la gran mayoría son domiciliados. Una menor cantidad son domiciliados y una pequeña cantidad son domiciliados, una cantidad similar están en proceso de domiciliación, pero la mayoría son silvestres, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo hay mayor transmisión? Cuando los triatominos están domiciliados, ¿verdad? Porque hay mayor contacto hombre-vector. Pero cuando los insectos son selváticos, también pueden participar en la transmisión, como en el caso de las especies del género Rhodnius, que están en las palmeras. Y al estar en las palmeras pueden contaminar los frutos de las palmeras y favorecer la transmisión por la vía oral. O pasar lo que pasa aquí, están en las palmeras y cerca de la selva hay casas y de las palmeras buscan una presa para comer y se van a la casa y por lo tanto pican en la casa y por lo tanto favorecen la transmisión, ¿sí? Entonces, esto lo hemos hablado bien en la enfermedad de Chagas y yo les había
prometido que lo íbamos a repasar nuevamente ahora, ¿no? Entonces, hay tres tipos de ciclos. El ciclo doméstico, donde están los insectos domiciliados, el ciclo peridoméstico, donde también hay insectos domiciliados, pero también hay insectos en proceso de domiciliación, y el ciclo selvático. Y estos se interactúan fuertemente, principalmente el doméstico y el peridoméstico, porque están en muchos lugares, el peridomicilio y el domicilio son muy, muy estrechos, ¿no? Y el ciclo selvático, donde el hombre, porque invade el ciclo selvático, puede entrar en contacto con los diatominos y con los productos que pueden estar contaminados con sus heces, o puede construir su casa en el ciclo, en el medio selvático y aumentar el contacto hombre-vector. En el ciclo selvático, la transmisión naturalmente ocurre entre los diatominos selváticos y los animales reservorios, principalmente marsupiales, ¿no? Micromamíferos, roedores, primates que son reservorios, ¿sí? ¿Cómo ocurre la transmisión? Aquí no ocurre por penetración activa facilitada, no es que el diatomino va a ir, va a picar, defecar y el animal se va a rascar. Aquí la transmisión ocurre principalmente por entomofagia. Los insectos infectados van a hacer una fuente, van a ser de lo que se van a alimentar algunos animales y van a comer de ellos y se van a infectar por la vía oral. Y los insectos se infectan porque comen sangre de estos mamíferos, ¿sí? También puede haber transmisión por carnivorismo. Una carachupa, una zarigüeya, un marsupial infectado es una presa de los carnívoros. Y este carnívoro se come a esta zarigüeya y por lo tanto se infectan también por la vía oral, ¿sí? Entonces la transmisión es más natural aquí. Y las aves participan en la transmisión, no efectivamente porque no son reservorios, pero sí son fuente de alimentación de los diatominos, ¿no? En el ciclo doméstico, los reservorios están los humanos, pero principalmente los animales domésticos, perros, gatos, roedores, y en Bolivia y en Perú, conejos. ¿Sí? ¿Pueden estar infectados vacas, chivos, etcétera? Sí, pero estos son los principales reservorios y el hombre. Y la transmisión ocurre principalmente por entomofagia en los animales, pero en el humano por mecanismo de penetración activa facilitada. El hombre, cuando invade el ciclo selvático, puede pasar que un perro va al ciclo selvático, come una zarigüeya y se infecta y luego vuelve al ciclo doméstico y los diatominos se infectan de este perro infectado, ¿no? O el hombre puede invadir este ciclo sacando frutos, por ejemplo, de las palmeras y consumiéndolos e infectarse por la vía oral. ¿Los diatominos pueden pasar del ciclo selvático al ciclo doméstico? Sí. Los animales selváticos como las zarigüeyas, los tatúes, ¿no? ¿Pueden pasar al ciclo doméstico? Sí, en busca de alimentos. Y por lo tanto, estos ciclos interactúan, ¿sí? ¿Dónde ocurre eso? No en los lugares endémicos donde está domiciliado Diatomea infestans. Esto ocurre en las zonas selváticas, donde en la Amazonía, ¿sí? ¿Cuáles son los vectores domiciliados y realmente son vectores de la enfermedad de Chagas? No, el primero y más importante en el cono sur, recuerden que triatominos hay desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de la Argentina. No hay triatominos en el viejo mundo, excepto uno que no voy a nombrar porque no tiene razón, no tiene importancia médica ni nada, pero una sola especie en el viejo mundo, las demás todas están en el nuevo mundo, ¿sí? La más importante es Diatomea infestans porque está en todo el cono sur, ¿sí? Está en Perú, Bolivia, Argentina, ha estado en Chile porque ya lo han eliminado de las viviendas, sí está en Paraguay, en Uruguay no hay focos, pero también es un riesgo porque se ha podido encontrar antes, ¿sí? En Brasil, sí, en todo el cono sur está Diatomea infestans y es domiciliado. El segundo importante es Rhonius prolixus, que no hay en Bolivia, les aclaro porque mis alumnos piensan que hay en Bolivia, no hay en Bolivia Rhonius prolixus. Rhonius prolixus está en el norte de Sudamérica, no estamos en el centro de Sudamérica. En el norte de Sudamérica quiere decir que está en Colombia, está en Venezuela, está en Centroamérica también, domiciliado. Es la principal especie de Rhonius domiciliada. Triatoma dimidiata tampoco hay en Bolivia. Triatoma dimidiata también está en Centroamérica principalmente y en algunos países del norte de Sudamérica. Sí, es la tercera especie más importante, domiciliada también. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿cuáles son los principales vectores domiciliados en América? Diatomea infestans, Rhonius prolixus y Diatomea dimidiata.
¿Cuál es el principal insecto vector triatomino domiciliado en Bolivia? Triatoma infestans. No hay triatoma dimidiata, no hay Rhonius prolixus. ¿Sí? Estos otros que están aquí en la imagen son insectos que también están domiciliados, pero son menos importantes, ¿sí? ¿Como cuáles? Pastrongyllus megistus. Les presento a la primera vinchuca identificada como vector, identificada por el gran científico Carlos Chagas. Carlos Chagas ya identificó a Pastrongyllus megistus en la zona de Minas Gerais, donde identificó el primer caso de Chagas agudo. Luego está Triatoma brasiliensis, que no les vamos a preguntar, jóvenes, obviamente, ¿no? Porque esto es para los entomólogos. Rhonius palesensis, no, Macus palidipenis. Entonces, todos estas otras especies son importantes. En Bolivia hay un vector secundario, que es Rhonius stalis, que está domiciliado en zonas donde no hay Triatoma infestans. Esta es la que tienen que conocer, reconocer y tiene que estar hasta en sus sueños, porque es la que hay en Bolivia. Es Triatoma infestans. ¿Sí? Ahí está. Una vinchuca, ya saben todos, strongysta, ¿no? ¿Por qué? Porque es negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo. ¿Sí? Esta vinchuca está en 6 de los 9 departamentos de Bolivia. No está en Oruro, está en verde, porque las condiciones bioclimáticas no permiten el desarrollo de los triatominos. Está en La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, estas zonas en amarillo clarito son zonas donde se ha eliminado la transmisión vectorial. Y ustedes dirán, entonces, en La Paz y en Potosí ya no hay transmisión vectorial de las Chagas. Eso es falso. En La Paz es en el municipio de Zapaqui. En otros municipios, de hecho, una alumna hace una semana me dijo, en mi casa, en los Yungas, el año pasado hemos encontrado estas vinchucas. ¿Sí? En La Paz hay muchos municipios que siguen teniendo Triatoma infestans en las viviendas. El municipio que ha dicho que ya no hay es Zapaqui. Y en Potosí también hay 2 municipios, San Julián es uno, el otro no recuerdo cuál es, sí, pero donde no hay, se ha eliminado la transmisión vectorial, pero hay varios otros municipios que sí tienen. Sí, y lo que está en amarillo intenso es donde todavía hay alta transmisión vectorial. En Bolivia, en Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, en esos 4 lugares. ¿Por qué? Principalmente por las zonas de Chaco. En el Chaco es donde más hay en Bolivia Triatoma infestans, porque les voy a comentar enseguida, Triatoma infestans ha generado resistencia a los insecticidas en estos lugares. ¿Sí? Tampoco les voy a hablar de esto, con lo que les he dicho ya es suficiente, pero lo que tienen que recordar, fíjense, ahí están las 3 especies más importantes, Triatoma infestans en el cono sur, y principalmente lo que está en verde es el Chaco, jóvenes. El Chaco es una región muy importante porque ahí hay resistencia a los insecticidas. Esto, ya les digo, no es para ustedes porque no van a ser entomólogos. Y fíjense todas las iniciativas que se han generado para el control de los triatominos en América, ¿no? La iniciativa del Cono Sur, que es donde estamos implícitos nosotros, Bolivia, ¿sí? La iniciativa andina para el control de la enfermedad de Chagas, que también estamos porque tenemos Andes, recuerden, ¿sí? La iniciativa de Centroamérica y México, donde no participa Bolivia, y el famoso AMCHA. El AMCHA es la iniciativa para las Chagas en la Amazonía, que es el último en generarse, que es para luchar contra las Chagas en la Amazonía, donde antes se pensaba que no había Chagas. ¿Por qué? Porque no hay triatominos domiciliados, los triatominos son selváticos. Pero ahora, en Brasil, por ejemplo, el mayor problema está en Belén, en el estado de Para, donde son amazónicos, y la transmisión es principalmente por triatominos silvestres, principalmente oral. Por lo tanto, es un problema emergente que también tenemos que nosotros abordar porque tenemos Amazonía. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son, no como en el transcurso del tiempo, no tenemos más datos, lamentablemente hay muy poca actualización en Chagas en los últimos años, pero fíjense cómo para la década de los 90, más de 45,000 muertes por año se reportaba por la enfermedad de Chagas y ha reducido a 12,000 para el año 2006. Se decía que 700,000 casos anuales nuevos había para la década de los 90 y para el año 2006, 41,000. Fíjense cómo ha disminuido considerablemente.
Se decía que 100 millones de personas estaban en riesgo para la década de los 90 y 28 millones para el año 2006. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque durante la década de los 2000, entre el 2000, bueno, entre 90 y 2001, más o menos 2004, dependiendo del país, se ha aplicado una fuerte inversión para luchar contra la enfermedad de Chagas, ¿no? Para luchar contra la transmisión vectorial, y se ha reducido la transmisión vectorial utilizando insecticidas de poder residual, principalmente piretroides, que van a eliminar la transmisión vectorial. Esta disminución es porque se ha eliminado la transmisión vectorial y porque se ha eliminado la transmisión transfusional con el control de los bancos de sangre. ¿Sí? ¿Dónde hay Triatoma infestans? Fíjense, ¿podríamos decir todo La Paz? No, no hay en el norte de La Paz, está en la parte de los valles y los yungas de La Paz. Cochabamba, valles y yungas. Santa Cruz, llano y Chaco. Chuquisaca en todo el Valle Chaco, Tarija todo Valle Chaco, Potosí todo la parte del norte de Potosí que tiene también valles, ¿sí? Todo está, ¿no? Triatoma infestans no está por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la altura apropiada es 2000, 2200 metros sobre el nivel del mar para Triatoma infestans, ¿sí? Y en todos estos lugares está domiciliado, o sea, vive en las viviendas, ¿sí? Y fíjense cómo el problema está, donde está en rojo, el mayor problema está principalmente en el Chaco. Lo que está en rojo dice que tiene más de 3% de infestación de las viviendas, quiere decir que de cada 100 viviendas, 3 tienen vinchucas, en todo lo que está en rojo. Por lo tanto, la transmisión y el riesgo es alto. ¿Y por qué el Chaco? Porque en el Chaco, Triatoma infestans ha desarrollado resistencia a los insecticidas de poder residual, resistencia a los piretroides. Por lo tanto, yo voy a fumigar, pero de todos modos no va a haber un efecto tan positivo como en los otros lugares porque hay insectos resistentes. Ese es el problema principalmente por el que no podemos todavía bajar los índices de infestación en estos lugares. Las características de las casas donde va a habitar Triatoma infestans son estas, ¿no? Casas típicamente construidas de palos, barro, adobe, donde hay muchas grietas y pues a esas grietas le da calorcito, oscuridad y buen refugio a los triatominos. Este tipo de techos que no tienen tumbadillo, que no tienen yeso y donde se pueden alojar fácilmente los triatominos. Fíjense este gallinero, ¿no? Este gallinero construido con palos, a veces le ponen paja, y pues ahí las bichucas pueden generar sus refugios, pican de las gallinas, comen de las gallinas, pero las gallinas no son reservorios, ¿sí? Entonces, estos son los lugares propicios para que desarrolle Triatoma infestans. ¿Y cómo hacemos la vigilancia entomológica de Triatoma infestans? Haciendo la búsqueda activa. Buscamos, los funcionarios del programa van y buscan casa por casa, 1 hora en la casa buscando para ver si hay nuevas bichucas. Y la búsqueda pasiva es cuando el vecino va, encuentra y reporta. Y de hecho, yo les he puesto un recurso en la plataforma de un documental que implementa justamente una estrategia de vigilancia entomológica por búsqueda pasiva utilizando los celulares y el reporte de triatominos donde la gente reconoce a la vinchuca y la reporta, ¿sí? Entonces, esa es la forma de vigilar. La búsqueda activa se hace así, ¿no? Tienes que ir a los techos, tienes que ir debajo de las camas. Nosotros también buscamos en el peridomicilio donde duermen las gallinas, muchas veces duermen en los árboles. Sí, esto es en las zonas tropicales, pero en las zonas de los valles es similar. ¿Y qué buscamos? ¿Sí? ¿Qué encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Los rastros, ¿no? O sea, las heces, las exuvias, los huevos eclosionados, los insectos muertos. Estos rastros me dicen que puede haber triatominos en la casa, pero no me dice con certeza que hay, porque las heces pueden ser de antes, las exuvias pueden ser de antes, los huevos eclosionados pueden ser de antes, etc. ¿Qué sí me dice que hay vinchucas y que esa casa está infestada? Recuerden este término, infestada, son las formas vivas. Encontrar huevos vivos, encontrar adultos vivos, encontrar ninfas de primero a quinto estadio vivos, eso dice, esta casa tiene vinchucas, está infestada, ¿sí?
Y en base a eso, estos son los huevos vivos. Fíjense, son brillosos, tienen tapitas. Los huevos muertos no tienen tapitas, ¿sí? Estas son las heces, ¿no? Ahí digo, aquí parece que hay vinchucas, ¿no? Las heces son negras, grasosas, ¿sí? Y después, ¿no? Luego de buscar, encontrar, lo que hace el programa es rociar la vivienda, ¿no? Rocío la vivienda y después tengo que volver a evaluar y pueden haber algunos insectos que se quedan. Esos insectos se llaman insectos residuales, poblaciones residuales, que puede ser porque ha aplicado mal el insecticida o puede ser porque hay resistencia o porque está utilizando el insecticida inadecuado, ¿sí? Eso es importante saber. Y estos índices los tienen que saber. ¿Cuál me interesa que sepan? El índice de infestación domiciliada. ¿Qué es el índice de infestación? Es el número de viviendas positivas con triatominos, infestadas con triatominos, sobre el número de viviendas evaluadas por 100. Cuando yo les digo hay 3% de infestación en esta comunidad, quiere decir que de cada 100 viviendas, 3 tienen vinchucas. Ese es el índice de infestación, ¿sí? Cuando yo agarro a los vinchucas, evalúo si tienen o no tienen parásitos, y ese es el índice de infección, ¿no? Ese es el índice de infección. Estos dos índices me interesa que aprendan, el índice de infestación, el índice de infección, ¿sí? Fumigar, hemos dicho, con insecticidas de poder residual, les voy a mostrar, ahí está, así se prepara el insecticida, se prepara en un recipiente de plástico, te dice cuánto de insecticida tienes que poner, cuánta de agua, y cargamos en estas bombas, ¿no? Estas bombas que tienen sus aspersores, ¿no? Ahí está, vamos a cargar. Esto es súper clave. Uno dice, pero métele el insecticida, pero muchas veces nos hemos encontrado en el campo, ¿por qué no está funcionando? La gente te llama y te dice, pero mire, doctor, aquí han fumigado hace 2 semanas, fíjese las vinchucas, fíjese cómo están las heces de las vinchucas, etcétera. Uno va a evaluar qué ha pasado, de repente el técnico está preparando mal el insecticida, ¿no? Le está poniendo una tapita en vez de 2. Esto es importantísimo. Esto el técnico lo va a aprender de quién, de ustedes, jóvenes. Ustedes, los profesionales en salud, médicos, bioquímicos, son los que les van a ir a decir, así se prepara el insecticida, ¿sí? Y luego le ponemos todo el preparado, le ponemos a la bomba. Aquí hay un problemita, ¿no? Que los que estaban preparando no están utilizando guantes y demás. Hay que utilizar ropa de protección porque el insecticida de todos modos tiene un efecto tóxico sobre los seres vivos, los mamíferos y entre ellos nosotros. Y pues actualmente hay muchos técnicos que en el pasado no se han cuidado y ellos tienen problemas de fibrosis pulmonar, tienen problemas de cáncer, etcétera. Sí, fíjense, aquí es una capacitación de cómo se hace la impregnación con necesidad de poder residual en las paredes. Es una capacitación. Hay que impregnar desde el borde superior hasta el borde inferior, del inferior al superior, del superior al inferior. ¿Sí? No es cuestión de voy y le meto nomás, ¿no? Fíjense, para fumigar hay que sacar todas las cosas de las viviendas y eso a la gente no le gusta. Pero métale nomás encima. No, hay que sacar todo. La gente tiene que aprovechar ese día de limpiar. Por lo tanto, un técnico va a fumigar 2 casas a mucho en una mañana, no va a fumigar más casas, ¿sí? Entonces, hay que sacar todo. Y fíjense, esta es la impregnación de la pared. Fíjense cómo está impregnado. Aquí está impregnado y aquí todavía está seco, ¿sí? Y se va poniendo, se va solapando. Cada pasada, una pasada, la otra pasada, se va solapando una sobre la otra para que se quede bien impregnado. Si hay camas, catres, enseres, gallineros, si la casa está revocada, igual tengo que pasarle insecticida, ¿sí? Si la casa está cayendo, fíjense, esta es una casa que ya está a punto de caerse, igual tengo que pasarle insecticida porque es el lugar donde más va a haber vinchucas. Fíjense, esta casa no está fea, ¿no? Pero le estoy pasando insecticidas para poder impregnar completamente el gallinero. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Matar a las vinchucas que puedan entrar en contacto con el insecticida? Sí, pero tiene poder residual. ¿Por qué tiene poder residual? Porque si una vinchuca sale del techo, no, yo no he impregnado el techo, sale del techo donde vive, va a caminar sobre la pared, se va a impregnar con el insecticida en sus patas y se va a morir. O sea, la residualidad no te protege solo del momento, te protege para 6 meses por lo menos. Entonces, a ver, ¿qué pasa si aquí se han eliminado las vinchucas?
el vecino de repente tiene una casa infestada, la vinchuca vuela, llega hasta aquí, entra en contacto con el insecticida y se muere. Esa es la virtud de la fumigación con insecticidas de poder residual. ¿Sí? La otra estrategia es mejorar la vivienda, ¿no? Mejorar la vivienda, por ejemplo, aquí hay una vivienda con adobe, no está revocada, no hay tumbado, obviamente en estos lugares la vinchuca habita favorablemente. Fíjense, la ropa acumulada, los enseres acumulados, todos los lugares son refugios de las vinchucas. Se mejora, excelente, ahora tiene tumbado, ahora tiene revocado, no hay grietas, no hay por donde ingrese la vinchuca, pero ojo, si mejoro y no educo, la gente mañana va a poner un palo aquí, va a colgar su ropa, va a poner sus cosas, va a empezar a colar cuadros, ¿no? Y de repente te encuentras cuadros desde la época del Goni, aquí sigue su cara del Goni pegado, encima su cara del Evo, todos los cuadros de ahí, lamentablemente, como la gente no mueve sus colchones, no mueve sus enseres, no mueve su ropa, igualita la casa va a estar infestada, así esté mejorada y revocada. Por lo tanto, el mejoramiento de la vivienda no funciona si no hay educación, ¿sí? El antes, el después. Pero fíjense, el antes, aquí hay ropa colgada. Aquí, si la gente vuelve a colgar aquí su ropa, va a volver a haber infestación por triatoninos. La gente no necesariamente tiene que revocar con estuco y demás, puede utilizar barro, todo lo que él crea posible para mejorar la vivienda, lo puede utilizar. Hay una cuestión importante, y eso lo he visto, yo he trabajado bastante en el campo con el Jai Chagas. Hubieron muchas estrategias principalmente en el Chaco para mejorar las viviendas de las personas, Médicos Mundi, Médicos Sin Fronteras, todos han querido mejorar las viviendas. ¿Y qué hacían? Le decían a la persona, mire, yo le voy a pagar las calaminas, le voy a pagar las tejas, le voy a pagar el ladrillo y usted construye su casa. La gente que hacía, construía su hermosa casa, al lado de su vieja casa, seguían utilizando la vieja casa para almacén, para que la cocina y demás. En esa vieja casa seguía habiendo vinchucas y al lado estaba revocada, estaba linda la casa, pero las vinchucas iban de la vieja a la nueva. ¿Sí? Primer error. O sea, mantenemos las casas donde hay infestación por triatoninos. La otra cosa, ¿no? Yo le doy y le digo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar techos, yo le voy a dar las tejas, pero usted va a tener que cambiar, ¿sí? Muy bien, la gente cambia la mitad, la otra mitad dice, lo voy a construir, yo lo voy a guardar, guarda sus tejas, guarda todo, y las tejas así acumuladas una sobre otra en el lugar donde más vinchucas encontrábamos. No había vinchucas dentro de la casa, pero íbamos a buscar entre las tejas, los palos que le daban para mejorar su vivienda y ahí había vinchucas. ¿Sí? Entonces, no sirve de nada si yo mejoro, pero no educo. Fíjense, bonita, ¿verdad? Bonita, las casas se mejoran bonito cuando la gente participa y sabe que es su responsabilidad. En las zonas selváticas la infestación no existe en las viviendas. Las vinchucas están en la selva y ahí podemos buscar pasivamente con estas trampas. Esta trampa se llama trampa Noirot, en honor a un gran investigador chagólogo, François Noirot, que trabajó aquí en Bolivia, vivió aquí en Bolivia y murió aquí en Bolivia, ¿sí? Y esta trampa tiene un ratoncito. Este ratón le ponemos aquí donde fíjense, tiene una mallita por donde va a respirar el ratón, tiene su camita de acerrín, su comidita, tiene todo. Y ponemos una cinta pegajosa y luego la ponemos a la palmera o a donde yo quiero ir a buscar. La vinchuca sale atraída por el ratón, la busca para comerla y al querer acercarse al ratón se pega a la cinta. Y así se hace la búsqueda en las zonas donde no puedo. Fíjense, ¿cómo voy a ir a buscar una palmera? Es imposible. De verdad, que cuando yo era inexperta y decía, quiero ir a buscar en palmeras, y yo muchos años intenté ir a buscar en palmeras, y pues pensaba que era, vamos, volteamos el cogollo y despedazamos el cogollo y buscamos. Eso es imposible, ¿no? La palmera no se puede buscar activamente, hay que buscar pasivamente con esta trampa. Esta es una caña, esta es una piña, esta es una madriguera y esta es una palmera. Y nosotros hemos hecho esas búsquedas en lugares donde no hay triatonoinfestans. Por ejemplo, en el Alto Beni y en Guayaramerí. Recuerden que les hemos dicho que en Guayaramerí no hubo un brote de transmisión oral. Hemos buscado en las palmeras de Majo y hemos encontrado este es Rhonius robustus, ¿sí? Pegado a la cinta. Pero obviamente jamás lo íbamos a encontrar nosotros por sí solos porque la palmera mide casi 20 metros, ¿no? Y fíjense, hemos capturado las vinchuquitas con trampas.
También se puede hacer esta búsqueda con una trampa de luz, porque los triatominos son atraídos por la luz. Pones una trampa de luz, pones una tela y esperas a que las vinchucas atraídas por la luz vayan, se golpeen en la tela y los atrapamos. ¿Sí? En la Amazonía hay dos focos importantes. El del Alto Beni, que está en el Trópico de La Paz, ¿no? En el Alto Beni como tal, que ya es Amazonía, donde la gente ha construido sus casas en el monte, en la selva, ha invadido la selva y ha perturbado el hábitat natural de este triatomino, que es Rhonius stali, que vive en el Motacú. Entonces, al invadir, se han ido los animales y Rhonius ha perdido su fuente de alimentación, y entonces ha entrado a las casas a buscar qué comer y ha encontrado al hombre y a esos animales para comer ahí, y ahí se ha quedado. Y por eso sabemos que Rhonius stali está domiciliado. Sí, es un vector secundario en el Alto Beni. No hay triatomifesta en el Alto Beni, sí, pero ocurre la transmisión porque el vector se ha domiciliado. Sí, y en Guayaramerín nosotros hemos encontrado el brote de transmisión oral, pero fíjense, esta es una foto, este es Guayaramerín, esta es la ciudad. Sí, ¿dónde ocurrió la transmisión? En este pueblo, en San Miguel. Pero fíjense, aquí es selvático plenamente. Entonces, selva, selva, selva. Aquí hay casitas, casita, 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 pero la transmisión no ocurre en las casas. La transmisión ocurre porque la gente entra a la selva, saca el majo para hacer sus leches, sí, su leche, y luego el majo contaminado con las heces de los triatominos van a ser ingeridos luego por las personas. Sí, eso ya les he mostrado. ¿Sí? Y el triatomino implicado es Rhonius robustus, ¿no? Que tiene altos índices de infección por Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Este es el majo, fíjense, esta es una palmera con 4 racimos de majo, ¿no? Aquí ya están secos y algunos están ya esto es lo que se saca, lo que se desmenuza de los racimos. Son negros, por lo tanto, al ser negros, las heces no se notan. No son vinchucas las que hay aquí, son heces. Fíjense, esta es una palmera. De aquí a aquí mide más o menos 10 metros. Sus hojas miden otros 10 metros, por lo tanto, difícil llegar ahí. ¿Cómo llegábamos? Lógicamente con búsqueda pasiva, con trampas, ¿no? ¿Qué triatominos hay en Bolivia? Hay Triatoma sordida, que está en proceso de domiciliación, está en el peridomicilio, ¿sí? Triatoma guasayana. Ojo, solamente es para el deleite. Yo no les voy a preguntar dónde está Triatoma guasayana, dónde está Triatoma sordida, ¿no? Solamente para que se deleiten un poco con las imágenes. Ustedes, las escasas decenas de los que han venido a clases. Triatoma boliviana, que ha sido descrita por investigadores bolivianos, ¿no? Y está en la provincia Muñecas de La Paz, ¿sí? Triatoma breyeri, Triatoma del Pontey. Les había dicho yo que hay más de 20 especies, ¿no? Les estoy mostrando las casi 20 especies aquí. Triatoma platensis, Triatoma pseudomaculata, Triatoma matoglosensis, Microtriatoma trinidadensis es la vinchuca más chiquitita que hay, pues la microtriatoma está en La Paz y está en Santa Cruz, ¿sí? Y ya están los Pastrongyllus. Fíjense, el Pastrongyllus tiene fácil de diferenciar por sus antenitas. Pastrongyllus geniculatus debe ser la vinchuca más distribuida en América, está en todos los lugares, sí, pero es selvática, se aproxima mucho a las viviendas, no se sabe cuál es su hábitat realmente, parece que son más madrigueras. Y esta es la vinchuca, la primera vinchuca descrita por Carlos Chagas, Pastrongyllus megistus. Es importante, hay en Bolivia, hay en Chuquisaca, hay en Tarija, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque en Brasil, cuando Triatoma infestans fue eliminado de la vivienda, Pastrongyllus megistus ingresó. Por lo tanto, se convierte en un vector secundario en el Brasil y aquí puede pasar lo mismo. Pastrongyllus tuberculatus, que está en La Paz, está en Cochabamba, está en Tarija, Pastrongyllus diasi, Pastrongyllus venteri, Erathyrus mucronatus, que está Erathyrus mucronatus es selvático, pero se lo ha encontrado en las viviendas de Apolo. Rhonius stali, que es el vector secundario en el Alto Beni. Rhonius pictipes, que es muy parecido a stali. Rhonius robustus, que es selvático, pero está ligado a la transmisión por la vía oral en Guayaramerín. Psamolestes corioides, que es un triatomino plenamente selvático, están los nidos de los pájaros.
Y bueno, les decía que en el Chaco, no voy a hablar de esto porque en el Chaco hay resistencia a los insecticidas, principalmente a los piretroides, a la deltametrina. Sí, se han hecho bastantes estudios de resistencia. Nosotros cuando estábamos en el INLAS hemos hecho y ahí se ha detectado que la mayoría de las poblaciones domésticas de Tritomys pestans son resistentes a la deltametrina, probablemente por la presión de selección ejercida por el insecticida. ¿Qué quiere decir presión de selección? Que ya ha aplicado tanto, que ha ido seleccionando a los resistentes y por eso es que ha cambiado su comportamiento. Y ante ese panorama se sugiere el cambio de piretroides a organofosforados o carbamatos, que son otro tipo de insecticidas, pero no tienen poder residual. Esa es su desventaja. Y además son más tóxicos. Y finalmente, con esta simple término, se busca viva o muerta. Les estoy dejando un video bonito en la plataforma, uno de triatominos y hay también uno de dípteros. Y bueno, el texto que ha estado actualizado ya por el doctor Martínez. Preguntas, jóvenes. Parece un tema bien cortito, ¿no? Pero en realidad son muchas cosas y ojalá les haya servido realmente la clase. Y a mí me apasiona hablar de los triatominos, es una cosa maravillosa. Yo los quiero además porque los crío, los veo desde chiquititos. Dice, el examen de esta semana abarca todo lo avanzado hasta la clase del martes pasado. No, abarca hasta esto, hasta triatominos. ¿Sí? El examen del domingo va a ser de artrópodos, de generalidades de artrópodos, todo lo que ha dado el doctor Martínez, de dípteros, menos miasis va a entrar recién la siguiente semana, dípteros vectores y triatominos vectores. Y todo lo que es vectores, o sea, todo lo que es vectores es en esta semana. Todo lo que sea parásitos, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas va a ser la siguiente semana. ¿Otra pregunta? Bien, muchachos, les agradezco su presencia y nos vemos, creo que conmigo es hasta ahora, pero el doctor Martínez me dijo que de repente voy a dar una clase más, pero si no, nos vemos en clases prácticas conmigo. Que estén bien. Hasta luego, doctora, gracias. Muchas Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, Hasta luego, doctora. Gracias. chao.